Les damos la bienvenida a lo que denominamos entrevistas extraordinarias de la sección Voces de la página Educación Física en Debate. Estas charlas abordarán temáticas varias, estarán por fuera de la dinámica de otros ciclos que abordan un mismo tema desde diferentes ópticas, con distintos referentes. Estas entrevistas más bien tienen la intención de visibilizar temáticas particulares que consideramos de mucho interés para el campo de la educación física. En esta oportunidad tenemos la presencia desde nuestro hermano país de Colombia, de Eduardo Antonio Pérez Retrepo, y la temática que nos convoca para esta charla son los Juegos Olímpicos y el olimpismo. Eduardo es docente catedrático con una muy vasta trayectoria en la producción académica, en el estudio y el análisis del deporte y la educación física. Es miembro de la Academia Olímpica Colombiana. Sus últimos trabajos se centran un poco en los Juegos Olímpicos y en los deportes dentro de los Juegos Olímpicos, y ha hecho una muy interesante cobertura de los últimos Juegos Olímpicos París 24 a través de por ahí las tecnologías y los espacios que hoy nos habilitan, como las redes sociales y otros espacios de ese tipo. Así que bueno, muchas gracias, Eduardo. Agradezco nuevamente en público tu presencia, por aceptar la invitación, y espero que puedas sentirte lo más cómodo posible en esta charla. Gustavo, muy buena tarde, un saludo hasta la hermana nación argentina. Gracias de verdad por la invitación. Para mí siempre será un gusto, un placer ser parte de este tipo de procesos y máxime cuando estamos abordando las áreas que nos apasionan, la educación física, el deporte y en este caso también el olimpismo y los Juegos Olímpicos. Bueno, lo primero que te quería preguntar, porque por ahí a mí me parece que se lo confunde y se lo toma como una misma cosa, es si vos podés diferenciar y también relacionar los conceptos entre olimpismo y movimiento olímpico. ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Cuál es la relación que hay entre el movimiento olímpico y lo que normalmente por ahí se dice del sentido común el olimpismo? Gustavo, excelente pregunta y voy a ampliar. Voy a ampliarla porque la confusión se da entre olimpismo, movimiento olímpico, olimpiada y Juegos Olímpicos. O sea, son cuatro términos que hacen parte del vocabulario, por así decirlo, de lo olímpico, que precisamente aprovecho. Muy pronto saldrá un artículo enfocado en ese tema y te lo compartiré con todo el gusto. Y en este caso, ¿qué es todo esto? Vamos a empezar con el olimpismo. El olimpismo, antes de tocar la carta olímpica, es una escuela de pensamiento que se enfoca en, ¿qué? En fortalecer al ser humano, a la sociedad, a través de la reflexión sobre su conducta como ser humano, cómo ser un buen ser humano, cómo dar lo mejor de sí mismo, cómo demostrar desde el ejemplo, cómo construir una sociedad pacífica, empática, justa, equitativa, en fin. Eh, ya desde la Carta Olímpica como tal, el segundo principio fundamental lo plantea en estas palabras. Es una filosofía de vida que exalta y combina en un todo equilibrado las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu, combinando el deporte con la cultura y la educación. Allí aparece formación, pero prefiero ubicarlo como educación porque ahorita es una triada fundamental. Ahorita no podemos estar hablando de lo olímpico sin pensar en la cultura y en la educación. A partir de allí, ¿qué se pretende? Crear una forma de vida, construir una sociedad que se enfoque en el placer del esfuerzo, en dar siempre su 100%, en el valor educativo, el buen ejemplo, y en el respeto por los principios éticos universales. Entonces, a partir de allí, el olimpismo, digamos que no cobija solamente lo deportivo, el olimpismo cobija la vida, la cotidianidad. Es por eso que los valores olímpicos como tal, más allá de los tres valores que fueron escogidos por allá para los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2016, sí, 2016, no, 18, perdón. Eh, Más allá de esos, todos los valores olímpicos trascienden lo competitivo, lo agonal y llegan básicamente a permear y a invitarnos a niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y a cada grupo etario a hacer las cosas bien y a construir una mejor sociedad. Segundo, la Olimpiada. La Olimpiada es el tiempo que transcurre
entre un juego olímpico y otro. Es decir, en este momento estamos en la siguiente Olimpiada, que si mal no recuerdo es la número 34, me parece, 33 o 34. Entonces la Olimpiada no es el juego en sí, no es la actividad competitiva en sí, es el tiempo que transcurre. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Ocurre lo que llamamos ciclo olímpico. Entonces volvemos a empezar a procurar que nuestros atletas se preparen para ganar sus espacios en el escenario olímpico en 4 años. Es básicamente eso, el tiempo como tal, y pues hay mucha confusión. Muchísimos deportistas incluso dicen, es que para mí es un orgullo ser parte de estar en esta Olimpiada. La Olimpiada la confunden con la actividad. Incluso la Carta Olímpica en la norma número 6 dice, es un periodo de 4 años civiles consecutivos que comienza el 1 de enero del primer año y finaliza el 31 de diciembre del cuarto año. Básicamente esa la explicación directa de la Carta Olímpica. Entonces es el tiempo como tal. Pasamos ahora a Juegos Olímpicos. Explicación corta, clara, precisa y concisa. Es la actividad puntual, pero voy a dimensionarla, obviamente, pues por respeto a que es básicamente la mayor fiesta agonal de la sociedad en este momento. Para mí, y así lo he publicado en algunos de mis escritos, es la mayor manifestación festiva del olimpismo. Es decir, el olimpismo es una filosofía que trasciende lo deportivo. Y los Juegos Olímpicos son como su fiesta, su momento de mostrar lo que se puede hacer combinando el olimpismo, combinando los elementos del deporte, la cultura y la educación. Y por último, ya el movimiento olímpico. El movimiento olímpico ya es un tema que para algunos es meramente administrativo, pero si lo combinamos o lo permeamos con el olimpismo, va más allá. Es el movimiento asociativo de entidades, organismos, personas, instituciones, en fin, que pretenden, y ojo, no es romantizar la postura del olimpismo, porque para muchos de los críticos del olimpismo, y hago una aclaración, también hay cosas por criticar, no todo es perfecto, pero ¿qué se busca? Formar el carácter de los jóvenes a partir del deporte, respetando que los principios fundacionales que planteó Pierre de Coubertin al adherirse mucho a la idea de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. La educación física fue parte fundamental de la educación en la cultura helénica, parte fundamental, prácticamente en la niñez, casi que el 50% de la carga curricular, si lo podemos llamar así. Entonces, básicamente es eso, un grupo de asociaciones de personas que buscan mejorar la juventud para tener una sociedad mejor en el mañana. Esa es como la explicación de los 4 elementos que me parece importante nombrar. Sí, porque normalmente, como vos decís, al estar confundidos, por ahí se pierden de vista algunas cuestiones y también cambia la forma en que se los analiza, ¿no? Y ahí voy a ir a una segunda pregunta que voy a tomar dos de los aspectos que planteaste. Por un lado, el olimpismo y también los Juegos Olímpicos, así como vos ampliaste la pregunta que te hice, te la voy a preguntar en los dos sentidos, tanto en los Juegos Olímpicos como en el olimpismo, devenido de tu definición, ¿no? ¿Qué aspecto considerás, si es que los hubiera, que el cambio del tiempo, los cambios culturales, los cambios sociales, han desaparecido o han cambiado o han virado hacia un lugar donde no era donde se apuntaba, tanto en el olimpismo como en los Juegos Olímpicos? ¿Considerás que hay algunos principios fundacionales que se fueron perdiendo, que se fueron degenerando, por dar algún nombre? Excelente pregunta y es importante señalar que obviamente, y como decía Coubertin, el olimpismo es una máquina, una estructura que nunca se detiene, pero voy a sumarle aquí algo, se transforma y debe transformarse. Es el mismo fenómeno que ocurre en la sociedad actual cuando critican a Coubertin con términos como misoginia, racismo y elitismo. Era la sociedad en la que él se movía en un momento histórico determinado.
Yo no puedo ver la estructura olímpica del pasado con ojos del 2024, ¿verdad? Así funcionaba en la época de él. Entonces, ya entrando en los cambios puntuales, por ahí un colega que aprecio bastante decía que los Juegos Olímpicos están perdiendo paulatinamente el olimpismo. Puede ser, es parte, digamos, de las críticas que hay, es parte de los análisis que se hacen desde las academias olímpicas nacionales, es parte de los análisis que también se hacen desde una otra entidad que se denomina los comités Pierre de Coubertin, pero me parece que los últimos Juegos, los de París, intentaron con un buen nivel seguramente de efectividad avivar un poco la llama del olimpismo. Le apostaron mucho a lo cultural y a lo educativo. En lo educativo, uno desde afuera, la sociedad civil que simplemente observa la competición, quizás no se da cuenta, pero hubo muchas capacitaciones, muchos espacios de formación propiciados precisamente por el Comité Olímpico Francés, por la Academia Olímpica Francesa, por el Comité Francés Pierre de Coubertin, por el Comité de Familiares de Coubertin, que también es una figura organizacional, incluso su sobrina nieta, que es una de las que actualmente trabaja mucho en la difusión de los principios de su tío abuelo, porque pues es importante aquí señalar que Coubertin no dejó herederos. Sus dos hijos murieron por diversas enfermedades a edades tempranas más bien. Entonces, sus sobrinos nietos son quienes rescatan este legado. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que ocurre? La tarea no solamente desde el Comité Olímpico. Yo creería que la tarea es a partir de la estructura desde donde se deriva el movimiento que en su momento Coubertin diseñó. Y eso parte desde la escuela. La idea de Coubertin primero pensó en una reforma educativa para mejorar los procesos que se llevaban en Francia, una reforma basada en educación física y deporte. Por algo es el sucesor de Thomas Arnold en el movimiento deportivo que denominamos pues en las escuelas como tal, la escuela inglesa. En este sentido, él planteaba la importancia de la escuela como el escenario de formación para construir los deportistas olímpicos del mañana, pero es parte de la tarea que en algunos escenarios se cumple, en otros no tanto. Seguimos todavía con la fijación en el talento deportivo, en la exclusión de los que no son tan capaces, en solamente trabajar con los aventajados, en buscar desde esa posición que simplemente unos pocos disfrutan del deporte, en dejar en el papel el famoso deporte para todos, que es una frase de Cajigal en su momento, pero ya ahora simplemente lo decimos, pero no lo practicamos. Entonces, digamos que la idea fundacional de Coubertin, de ese deporte para todos, de ese deporte desde las escuelas, de ese olimpismo, de la promoción de los valores, la sana competencia, el entendimiento mutuo, el respeto, es parte de lo que ha cambiado y de lo que debe recuperarse. Segundo, ya si lo analizamos con la óptica de la antigüedad, que es que los Juegos Olímpicos son más un espectáculo que un escenario deportivo. Sí, también. Y son el más grande espectáculo de la humanidad. Y si usted se queja de que sea espectacular, entonces el problema no son los Juegos, el problema, con todo respeto, es usted. Es simplemente eso. O si no, basta con analizar, y no me voy a tener ahí porque seguramente generará molestia, aunque igual es parte de la discusión, todas las rasgadas vestiduras que hubo por la ceremonia inaugural de París 2024. Una ceremonia, a mi juicio, espectacular, con fallitas, o bueno, con fallas, como todas. No hay ceremonia que no haya tenido ciertas fallas. Incluso la de Beijing 2008, que es catalogada como una de las más perfectas y coordinadas, también tuvo sus fallas. Pero en este caso, la apuesta de hacer algo externo, la apuesta de hacer algo cultural muy bien estructurado, la apuesta
apostarle a una inclusión real. O sea, en este caso, muchos decían, es que la población LGBT, ¿acaso no son parte de la sociedad? ¿Acaso no merecen ser visibilizados? ¿Acaso los Juegos Olímpicos no son precisamente el escenario para hacer visible lo que habitualmente es invisible? A mí me pareció un tema muy interesante e incluso para completar, es que fue un irrespeto a la figura de la última cena. Dios mío, o sea, cada uno le da la connotación en este caso, pero ¿acaso fue una fotografía real en la cual posaron todos los apóstoles y Jesús? No, es una construcción del imaginario del pintor e incluso peor aún, la representación que hicieron no correspondía a esa pintura, sino a otra. Entonces, para completar, se visibilizó la falta de cultura de miles o millones de personas y la dificultad que hay de disfrutar de un momento que ocurre cada 4 años. Hubo gente que se dedicó a encontremos el error, que es que la bandera la colocaban al revés. Es Sí, parte del anecdotario. Pues y, es una falla enorme que haya ocurrido, pero va a ser parte de las historias y eso es lo bonito. Y en fin, continúo aquí con el asunto de los cambios. Ahorita con los Juegos de París, como les decía, puede ser que se haya habido la llama para recuperar un poco esa figura del olimpismo. ¿Qué ocurre acá? Nos falta todavía el trabajo en las bases, pero precisamente ahora que estábamos hablando de otras bambalinas, nombraba a una compañera, a una compatriota tuya, Silvia Loto, que viene trabajando un proyecto que se llama PEO, Proyecto de Educación en Valores Olímpicos. Y es básicamente un proyecto maravilloso que busca acercar a la población infantil al olimpismo. ¿Cuál es el trabajo acá? Que los niños comprendan qué es el olimpismo, que los niños comprendan cuáles son los valores del deporte y del olimpismo, que los niños entiendan que el deporte es una herramienta educativa tal cual como lo planteó Coubertin, y de esa manera le estaremos apostando a un mejor mañana como sociedad, no solo en el campo del deporte, en todos los escenarios. Entonces, no, o sea, por criticar puede dar muchos elementos, pues me parece que en este caso se han hecho grandes avances. Y el proceso con Thomas Bach ha sido, la verdad, fructífero. Es un sujeto, perdón, que transformó precisamente el movimiento olímpico. No solo con la Agenda 2020 que facilitó el proceso de las candidaturas, si se puede llamar candidaturas, y ahora es más bien como una especie de invitación pública, y ahora se invita a Buenos Aires porque sabemos que Buenos Aires no tiene tantas dificultades con escenarios deportivos, con temas financieros, qué sé yo, pues, en fin, y ahora ya el tema no es me quiero postular, y es parte del legado de Thomas Bach. Por otro lado, eh, la agenda de IA para el movimiento olímpico, que se estrenó ahorita en abril, si mal no recuerdo. Algo interesante, muy llamativo, que precisamente nos obliga como sociedad a ubicar nuestra mirada en los elementos positivos de la inteligencia artificial. Es hora ya de acabar con los fatalismos, con las visiones apocalípticas futurísticas basadas seguramente en Terminator y en otras películas, donde la IA nos va a acabar como sociedad. No, saquémosle jugo. Y es lo que el Comité Olímpico quiere. Y por ese motivo, a partir de allí se adhiere el asunto de los juegos, de los eSports, de los Juegos Olímpicos de eSports. Otro tema que también genera controversia y hay que discutirlo y es álgido y para unos no son deporte, para otros quizás sí, es parte de la discusión y a partir de allí se dio muchas cuestiones. Entonces me parece que el movimiento olímpico se está adecuando a las necesidades modernas. Precisamente ese es el cambio más importante, que el movimiento olímpico hace la lectura de lo que requiere la sociedad actual. Y de esa manera seguirá avanzando
pues perdurará, ojalá, ojalá por todos los siglos de los siglos venideros. En fin. Y quizás esto que se me ocurre pensar, ¿no? Que esto que generó tanta polémica, es decir, tanta discusión, tanto hablar en la sociedad, en todos los ámbitos, los medios de comunicación, entre los colegas, entre los que miran los Juegos Olímpicos, los que miramos, quizás sea porque justamente se está acercando mucho más a la sociedad y está tocando el punto, o sea, se está adecuando y actuando más en la sociedad, como vos planteabas hoy, que plantea el olimpismo, que es un movimiento de un cambio social, de un objetivo social. Quizás por ahí lo que pasó, se me ocurre, ¿no? Decir, lo que pasó con París 24 fue que justamente bajó hasta ahí, ¿no? Y generó estas discusiones, ¿no? Porque cuanto más discusiones hay y cuanto más debates, evidentemente es porque algo está llegando más. Lo que a uno no le interesa, lo deja pasar, no lo discute, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y listo. Y me parece que esta discusión fue muy fuerte. Me adelantaste a alguna cosa que te iba a preguntar, pero me gustaría cerrarla ahí. ¿Qué otros cambios pudiste ver? Me pareció a mí también estos dos cambios que planteás. Uno que fue invisible para los que no estamos muy cercanos, que hay toda un armado, una estructura, una organización, una gestión de cursos, de capacitaciones y cosas alrededor de los Juegos Olímpicos. Quienes no estamos muy cercanos no sabíamos. Y otro, esto que planteás, todo lo cultural. ¿Y qué otro cambio, si es que hubo algún otro que te parece interesante en algún otro punto, como central ahora en los Juegos en París 24? A ver, Gustavo, el principal cambio que ha tenido los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia es precisamente la forma como han visibilizado a la mujer. Y para París, alcanzar el 50-50 es un gran éxito. O sea, es una cuestión que hay que señalar y hay que aplaudir. Seguramente parte de la sociedad, de esa sociedad que no se cansa de criticar todo, dirá, pero es que debería ser 55% mujeres o 60%, y seguramente esa discusión luego se hará, pero ya tenemos algo que se llama, y algo que es muy bonito, llamado equilibrio. Por un lado eso, pasar de que antes participaban dos mujeres, tres mujeres, y que ya ahorita tenemos 50-50, es un cambio favorable, muy, muy fuerte. Ver ahora cómo eh, precisamente ya la sociedad vibra también viendo las competencias femeninas, cuestión que hasta hace unas décadas atrás, muchas décadas atrás, no, pues no jalaba tanta población. En este caso, ya digamos que la gente ve eh, el poderío que tiene la competencia también en la categoría femenina. Por un lado, este asunto, por otro lado, otro cambio importante, y es la discusión que hay con el tema del deporte trans, discusión que apenas está en proceso, aunque ya lleva un par de años, pero que debe discutirse porque finalmente si estamos hablando de un deporte para todos, debe de darse en condiciones de igualdad para todos. Que esa precisamente fue la cuestión que ocurrió con Lia Thomas, la nadadora estadounidense. Allí no había condiciones de igualdad, puesto que el proceso de cambio que esta deportista transgeneró, pues lo hizo casi que intempestivo, no fue paulatino, simplemente a partir de X momento empezar a competir. Y allí se dio la discusión de pasar del puesto 283 al puesto 1. Pero ese tipo de temas son temas que ya el COI tiene sobre la mesa desde hace mucho tiempo y que debe de tener y buscar la forma para que realmente tengamos un deporte para todos. Muchos plantean juegos diferentes, otra competencia, pero eso iría casi que en contravía de esa premisa fundamental de Coubertin del deporte para todos. Otro cambio importante que ahorita te lo comentaba, la incursión de los eSports. Más allá de la discusión que hay y de todo lo que viene, me asombro y voy a nombrar aquí un ejemplo de Ecuador.
hablaba hace un tiempo atrás con un alto directivo de una federación y me decía, para el deporte convencional de mi federación, el convencional, tengo $400,000. Para la adaptación como deporte electrónico, tengo algo así como $1,500,000. Entonces, el presupuesto que está moviendo el asunto de los eSports nos obliga también a ubicar nuestra mirada para allá, porque si el deporte se está moviendo hacia ese lado, pues no podemos ser ciegos a los cambios que se están dando, y más bien tenemos que adoptar una postura abierta, abrir nuestra mente para construir también una sociedad desde las realidades que todos estamos viviendo. O sea, ahorita nos movemos en un mundo digitalizado, en un mundo lleno de inteligencias artificiales y en un mundo donde hacer deporte también involucra este tipo de cuestiones desde la inteligencia artificial y los juegos electrónicos. Otros cambios. La apuesta de París fue muy similar, no sé si decir que igual, y eso ya se podrá mirar cuando salga el reporte de lo financiero, a Barcelona 92. Barcelona 92 fue, sin temor a equivocarme, fueron los juegos más rentables de la historia olímpica. ¿Rentables en qué sentido? Fueron rentables para el país, para la ciudad. Es decir, lo normal, lo habitual es que las ciudades que enviaban su candidatura, porque en esa época era con candidatura, transformaban su ciudad en función de los juegos, cuestión que obliga a generar unos gastos exorbitantes, y encontramos el caso de los Juegos de Montreal 76, que apenas pagaron su deuda 30 años después. Barcelona aprovechó los cambios de gobierno, todo lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, y transformó su ciudad por transformarla, y aprovechó la transformación para que uno de los puntos fuera prácticamente los Juegos Olímpicos. Es decir, los Juegos Olímpicos no fueron el artífice de la transformación, más bien los Juegos Olímpicos fueron parte de la transformación. Y eso generó que los fondos públicos casi que se respetaran. Y en este caso, ¿qué pasó con París? No se construyeron mayor cantidad de escenarios. Se utilizaron los espacios tradicionales, típicos, llamativos de París. Y, por ejemplo, para el caso del escenario donde se hizo la gimnasia, allí también se hacía el voleibol. Y fue parte, el voluntariado el que se encargaba de desarmar todo, armar voleibol, luego al día siguiente, qué sé yo, volver a armar gimnasia y así. Entonces, el asunto de escenarios se respetó. Cuestión que obviamente, pues seguramente generó menores gastos. Entonces, por ese lado, esa precisamente es la apuesta de la sostenibilidad que tiene el COI desde hace un tiempo atrás, y que aquí por fin se vino a dar. O sea, nos demoramos desde el año 92, no se veía una figura que respetara un poco más el tema financiero, o que no se sobregirara tanto como puede ser el caso de París 2024. Esos son más o menos como los cambios que podía Los visualizar. cambios. Y respecto, me abriste una pregunta respecto a esto que decís, ¿no? Por un lado la sustentabilidad y que esa sustentabilidad también pensada en rendimiento económico para quien los organiza, los Juegos Olímpicos, y también lo que me planteas, ¿no? De la cantidad de dinero que por ahí se está invirtiendo ahora en lo que tiene que ver en estos nuevas formas de ver el deporte. Y quizás lo que pueda llegar a aparecer como próxima discusión es que, sin desmerecer o sin dejar de mirar, como vos decís, hacia futuro, sin demonizar, sino pensarlo porque están pasando, es no caer en la lógica del mercado absoluto, y que por ahí todo esto termine, digo, mantener el equilibrio, ¿no? Que no esto de pensar, bueno, si esto genera menos gastos y se invierte mucho más en este deporte, no solamente por las cuestiones de los deportes, sino por todo lo que está a la vuelta, mantener el equilibrio de poder
no pasarnos al otro extremo. Me parece que también eso, por lo menos en lo que me estás contando, es una discusión que va a llegar más tarde, más temprano que tarde. Y Y muy seguramente los Juegos de Los Ángeles van a ser también muy rentables financieramente. Incluso los Juegos de Los Ángeles 84 son bien recordados porque prácticamente no hubo uso de recursos públicos. O sea, el Alcoy le tocó firmar una especie de cláusula. Alcoy estaba con dificultades de candidaturas. Prácticamente ninguna ciudad se quería postular por el descalabro que hubo con Montreal y otras cuestiones históricas. Y en este caso ellos convirtieron, y esa fue parte, digamos, de la transformación que luego puliera muy bien, y me parece importante recordarlo, Samaranch, quien generó una estructura económica genial con el tema del Comité Olímpico. Todo fue fondos privados. El relevo de la antorcha se convirtió en un tema de acceso público, pagado obviamente, pero pues para la gente fue algo muy motivante poder tener su antorcha, su uniforme y hacer un recorrido después de pagar algún dinero. Entonces hubo un tema allí también de manejo de recursos. ¿Y qué pasa con Los Ángeles 2028? Que tienen la infraestructura casi que desarrollada. Básicamente lo que van a hacer que es seguramente alguna que otra remodelación y listo. Entonces, ese tipo de apuestas garantizan precisamente este asunto de los equilibrios financieros, de un buen superávit y ojalá el respeto también del enfoque ambiental, que es parte, digamos, de algunas de las deudas que de pronto el COI podría tener frente al asunto del legado. ahí cuando vos hoy me hablabas de lo que te significa y la discusión que hoy está en la mesa del Comité Olímpico sobre el deporte trans, eh, ¿pensás, digo, como charla sin necesidad de que tengas ya definida una posición, que la cuestión está en la categorización, en cómo categorizar? Quizás ya de por sí los Juegos Olímpicos tienen un sistema de hándicap, es decir, hay una selección de acuerdo al rendimiento, pero como vos planteás ahora que lo que pasó con la nadadora, eso también genera conflicto, ¿no? Porque pasó del 200 y pico al primero en muy poco tiempo, entonces por ahí no está garantizado con el sistema de handicap. Pero digo, ¿pensás que por ahí puede estar en pensar la categorización, armar categorías? También hay mucho deporte mixto hoy, en lo que tiene que ver con en las escuelas, en la educación física, no en todos los países, pero en muchos tienen mucha movida el deporte mixto. Digo, ¿pensás que está en la categorización el tema de poder cumplir con esto de deporte para todos y no caer en un deporte para todos que justamente es eliminar a muchos, como vos decías, o ponerlos ahí en un gueto, esto para otro? ¿Qué pensás sobre la categorización, digamos, ¿no? Es una pregunta álgida y sobre todo cuando la combinamos con el asunto del IA y con el asunto, por ejemplo, de la boxeadora argelina que terminó siendo campeona. Eh, Se supone que la categorización es una forma de equilibrar, de equiparar, de darle cierta justicia al proceso competitivo. Y por ello fue diseñada. No tiene, pues tiene otras justificaciones, pero esa es como la principal. Ya a partir de allí, el caso de la argelina, digamos que a partir de allí ya tiene su fundamento. Ella estaba bien categorizada y es muy fuerte el hecho de que a su padre le toque salir públicamente con su acta de nacimiento a demostrar de que su hija nació mujer. Es parte de un movimiento también que como sociedad, la sociedad ahorita se está moviendo en una figura de somos abiertos para todo, pues si algo no nos gusta, somos cerrados para todo. Entonces, respecto a eso, entonces, para nosotros no es mujer y tener un padre de familia que salir al ojo de lo público, que no siempre trata de la mejor manera a
desmentir ese tipo de acusaciones es muy fuerte. ¿Qué veo yo en el caso de la boxeadora? Puntualmente, preparación. Y si alguien me quiere discutir el asunto, no hay problema. O sea, cada uno aquí tiene su postura y es muy respetable. Pero, ¿que es que era más fuerte? Sí, que es que tenía ciertas ventajas. El entrenamiento juicioso, bien planificado, bien estructurado, combinado quizás con algunos elementos genéticos adicionales, sumado obviamente, y sí, esa es la discusión también biológica. Es que la niña, es que ella a pesar de que nació mujer, tiene una cuestión médica que hace que tenga un poquito más de hormonas masculinas. Es la misma discusión que pasaba con Castel Semenya muchos años atrás, pues no muchos años atrás, algunos añitos atrás. ¿Es culpa de ellas? No, no es culpa de ellas. ¿Hay tratamientos médicos que equilibran un poco ese asunto? Sí. Los médicos verificaron que estuviera en el tope permitido, hasta donde se supone, sí. Entonces, o sea, en este caso, la categorización ya le da la suficiente justicia a la competición. A partir de allí, es que esa sensación de perder es muy incómoda. Entonces, cuando se pierde, siempre buscamos justificaciones. Entonces, A- respecto a a- esos casos, Aparte, ¿cuáles? aparte, perdón, aparte de, disculpa que te corte, pero digo, si lo llevamos a un plano tan simple, como decir, es una boxeadora que no fue invicta. O sea, en definitiva, las diferencias no son necesariamente una ventaja, simplemente son diferencias. Si no, hubiese sido invicta desde el primer día que fue a boxear, si estas cuestiones biológicas fueran tan definitorias como la plantean que son. ¿No? Digo, Ok. para pensarlo de una cosa tan simple, ¿no? Pero bueno, ahí se suma, por eso planteaba yo lo de la categorización por handicap. ¿Qué pensabas o no? Esto, porque incluso te había dicho que posiblemente los tocábamos y nos queda un tiempito, así que me gustaría. Incluso esto de la categorización por handicap, por rendimiento, incluso quizás podría pensarse ahí como qué pasa entonces con el deporte paralímpico, ¿no? Porque si estamos pensando en poner a competir personas que en su competencia deportiva tienen una cierta equilibrio, no importa cómo sean, si son mujeres, si son hombres, si son trans, y digo, se suma ahí la cuestión del hándicap, me parece que por ahí podría solucionar un montón de cosas y complica en otro lado. Siempre se va a dar ese escenario de soluciono algo, pero complico lo otro. En el caso del deporte paralímpico, me parece que el deporte paralímpico ha venido sufriendo avances importantísimos y los deportistas cada vez son más hábiles y alcanzan marcas que perfectamente les permitirían ser parte de un proceso olímpico. Aquí es importante señalar que los primeros Juegos Paralímpicos fueron en el 60, en Roma 1960. Y antes de eso, los Juegos Olímpicos tuvieron personas que hubieran podido ser parte de los Paralímpicos. Hubo un gimnasta de apellido Eiser, si mal no recuerdo, alemán, que competía con una pierna de madera, desde el muslo, desde muslo, o sea, una pierna completa en madera, y ganó 3 medallas de oro, 2 de plata y una de bronce en diversas competencias de gimnasia. Entonces, partiendo desde allí, digamos que la evolución es marcada y el rendimiento que están demostrando es tremendo. ¿Qué me preocupa? Y es un paréntesis que hago, que hubo algunas discusiones, mm, algunos hallazgos supuestos que están en proceso pues, de investigación, de que ya algunos deportistas convencionales decidieron bajo ciertas figuras administrativas representar a su país como deportistas paralímpicos. Entonces, respecto a eso, ya la honestidad, el juego limpio, la corrupción, los temas administrativos aparecen y son temas muy, muy, muy delicados. Pero ya frente al rendimiento,
es importante aquí pensar, y si mal no recuerdo, en el documental de Rising Phoenix, que es maravilloso y que se encuentra precisamente en Netflix, y no sé si esto sirva de cuña publicitaria, decían que hay deportistas paralímpicos con las suficientes capacidades para batirse con el top de los deportistas olímpicos. Entonces, alguna vez hablábamos y alguna vez me compartías un documento donde precisamente decías que hasta dónde realmente es necesario que sean eventos independientes, que sean eventos que simplemente el uno termina y a los pocos días empieza el otro. Yo diría que puede ser un tema de organización. Precisamente es mucha gente, estamos hablando de que los Juegos Olímpicos son más de 10.500 personas solamente deportistas, y en los Paralímpicos también puede ser una cifra importante. Un tema de organización, pero por temas de capacidad, por temas de rendimiento, por temas incluso de entrega, ver un deportista paralímpico es algo maravilloso. Son deportistas que entregan mucho y que sorprenden. O si no, voy solamente a citar el caso de la pareja. Si mal no recuerdo, son estadounidenses. Ella ganó en salto largo, medalla de oro, y su pareja ganó en los 100 metros en los Juegos Paralímpicos. Entonces, fue bonito ver cómo se unieron de alguna manera ambos escenarios, y cuando se miran los tiempos de competencia y se comparan, mmm, podremos tener sorpresas. Ojalá el día de mañana podamos volver a tener la posibilidad y eso parecía precisamente en el documental, qué pena que olvidé comentarlo. Alguien decía, me gustaría tener la oportunidad de postularme como en los Juegos Olímpicos, de competir como deportista olímpico. Ojalá, vamos a ver qué va pasando. Puede ser Sí, parte de los cambios. sí, la verdad que ahí se plantea otra vez cómo las determinaciones biológicas a veces caen, cuando en realidad lo que está pasando, lo que pasa dentro de un deporte es la capacidad de rendimiento, de saber y rendir en el deporte elegido, ¿no? Y a veces caen las cuestiones que son muy fuertes, las cuestiones biológicas creo que se sostienen, todas estas cosas se sostienen desde lo biológico y empiezan a caer por todos lados. Entonces estaría bueno para pensarlo. Por el lado de la organización, entiendo, yo te lo planteaba que por ahí podría ser por ahí, pero bueno, en definitiva, se han hecho tantos cambios en relación a la organización que bueno, no está mal pensarlo. No sé si el Comité Olímpico lo está pensando, no sé si es un delirio tuyo y mío que estamos pensando en por qué no alguien puede competir en X deporte si cumple determinado rendimiento, sea quien sea, como sea, pero bueno, me parece que ahí lo que pesa mucho es lo biológico, ¿no? Yo confío que en algún momento nos den la sorpresa. Eso muy seguramente pueda pasar. Bueno, Muy ojalá, seguramente. esperemos. Bueno, Eduardo, la verdad que me quedaría hablando con vos un montón de tiempo. Surgieron un montón de cosas en la entrevista que están buenas para ampliarla, pero la idea es más o menos darle el mismo formato de tiempo a todas las entrevistas. Por lo tanto, lo que normalmente hago en todas las entrevistas es sin que te sientas presionado por el tiempo, que te tomes todo el tiempo que quieras, pero que me digas aquello en relación a los Juegos Olímpicos o a los deportes. ¿Qué es eso que hoy te está preocupando más? ¿Qué es eso que te está haciendo ruido? ¿Qué es eso que pensás que está siendo poco discutido y considerás que debe ser más discutido? ¿O aquello que está invisibilizado y considerás que se invisibilice? Un poco decirme, que me digas sobre el final eso que no dejarías de decir si tenés la oportunidad de hablar sobre los Juegos Olímpicos y los deportes. Te agradezco mucho de nuevo, Gustavo, la invitación, y excelente esta pregunta basada en aquello que uno continuamente está pensando desde la preocupación. La educación física tiene una enorme misión que se enfoca en educar
desde el movimiento para el movimiento, pero para construir una persona plena, integral, fundamentada en diversos valores y capacitada para afrontar diversos retos en la sociedad. Precisamente en este escenario, lo olímpico, el movimiento olímpico, tiene que volcar la mirada a la formación en valores, pero no solamente ellos. Lo decía al principio, la escuela tiene la misión de recuperar también y de mirar hacia ese punto. ¿Qué ocurre? Y voy a hablar del caso particular de Colombia. Nosotros no tenemos educador físico en la básica primaria desde la década de los 90. Esa función recae en las y los docentes de básica primaria que muy gentilmente y seguramente con mucha actitud afrontan como parte de su carga curricular la educación física, pues se convierte muchas veces en dejar hacer, en juego libre, en juego sin intención y no permite obtener lo que esperamos desde la educación física. Entonces, ahorita, ¿qué me preocupa? Y precisamente es parte de la propuesta doctoral que vengo trabajando. La necesidad de ubicar, de transformar, de reformular, de enriquecer el currículo de la educación física colombiano, argentino, europeo, africano, de diferentes continentes, basados en la educación olímpica, basados en la cultura, el deporte y la educación que se desprende de todo este asunto de lo olímpico. Cuando volvamos a hacer eso y demostremos que lo olímpico no es solamente lo competitivo, vamos a encontrar unos resultados a futuro, seguramente muy positivos. Pero necesitamos grandes voluntades, no solo políticas. Necesitamos profesores que recuperen la pasión por la enseñanza. Necesitamos estudiantes que sientan, gracias a esa pasión de su docente, sientan deseo de conocer más, de escudriñar más, de ser parte de un proceso deportivo, pero eso se viene perdiendo y, eh, y eso obviamente genera las dificultades que ahorita estamos teniendo. Entonces, todo este asunto de no hay formación en valores, todo este asunto de no hay procesos a nivel de deporte, educación y cultura, es también parte de los elementos detonantes de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sedentarios que actualmente sufren enfermedades de puras personas de muchísima más edad. Entonces, mira que desde allí se entreteje todo un armazón, toda una estructura que en últimas puede mejorar si recuperamos esa base. Entonces, el llamado ahorita y mi preocupación ahorita, y seguramente basado en la propuesta que vengo desarrollando, es precisamente es reformular, reestructurar, adherir, deconstruir, como diría Derrida, lo olímpico, lo olímpico, no es lo competitivo, para eso es importante y eso lo decía en la primera pregunta. O sea, a partir de allí es vital que los educadores físicos y las personas del deporte entiendan eso. Adherir lo olímpico como un engranaje que es gigante en la formación del campo de la educación física. Entonces, pues bueno, esa es como mi preocupación actual. Y en el campo de Colombia, pues recuperar el docente de educación física en la básica primaria es vital, porque cuando llegan los estudiantes aquí le llamamos grado sexto, no recuerdo cómo se le llama en Argentina, primero de prepa, no lo sé. Eh, 7 años de la llegan, escuela primaria acá. llegan estudiantes con dificultades motrices enormes y cuando hay dificultades motrices muy seguramente también hay dificultades sociales y comportamentales, porque lo uno va enlazado con lo otro. Entonces allí es donde precisamente este modelo que te estoy planteando pueda generar resultados a futuro bien interesantes. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a agradecerte. La verdad que una charla de la cual he disfrutado. Básicamente creo que hoy por hoy, más allá de todos los aportes que cada uno de ustedes, de los entrevistados, hacen, todos los aportes interesantísimos que hiciste vos,
Me interesa disfrutar de charlar, de aprender, de conocer de otros, así que ha sido una charla con mucho gusto, con mucho placer, así que te agradezco, te mando un abrazo grande y te dejo el cierre para que te despidas. No, nada, pues básicamente de nuevo gracias Gustavo, gracias por darme la oportunidad de ser parte de este espacio que le apunta precisamente al crecimiento, a la formación, a la cualificación de esta área que tanto amamos como es la educación física, el deporte, la recreación y las áreas afines. Invitarlos a seguir visitando precisamente los espacios ofertados por Gustavo, que seguramente les permitirán extraer elementos importantes para sus procesos, eh, pues lo que vienen llevando a cabo en esta área disciplinar. Bueno, gracias, que andes bien, cuídate.